¿Qué mejor marco que el Hotel Palace de Madrid para hablar o platicar un rato con la escritora Ángeles Mastretta? Ángeles, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido. Y hablar de tu último libro, La emoción de las cosas, y que bueno, está teniendo un éxito importante, ¿no? ¿Tú crees? Ojalá. Yo no vayas a creer que estoy tan segura. En realidad, uno escribe los libros temblando y sin saber qué les irá a pasar. Los pone en el mundo y se los entrega a los demás como algo que es valioso para uno, pero no necesariamente para los demás, sobre todo no por anticipado. Yo no estoy segura de qué va a pasar con los libros, sino hasta que ya están en el aire. Y entonces esto de que digas que está yendo muy bien me dará un gusto enorme. Y por supuesto va bien. ¿Sabes? Lo que encuentro es que está yendo bien entre quienes lo leen. No sé si eso quiera decir que va a correr, pero lo que sí sé es que quien lo lee queda cerca de mí. Este libro, Ángeles, ¿lo podrías considerar o lo podrías definir como una especie de obra terapéutica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que deberían de ponerlo en la sección de libros de autoayuda. Sería ideal, porque se vendería más. Y yo creo que es un libro que no nada más me sirvió a mí como terapia haberlo escrito, sino que lo que he notado es que le sirve a la gente que lo lee. Porque como como habla de la muerte, de los seres queridos, del futuro, de las dudas, incluso de los perros, o sea, de las cosas pequeñas que nos emocionan o de las grandes que nos conmueven y que nos mueven incluso a asir las pequeñas. Entonces es un libro que le habla a mucha gente. Por ejemplo, es un libro que se ha vendido mucho en Argentina y en Italia y en España, según veo, porque entra en la vida de los demás no necesariamente como algo mexicano, sino como algo que puede ser de todos. Ojalá. También es un libro, Ángeles, que no necesariamente uno ni tan siquiera tiene que empezarlo por la página 1. Podría empezarlo perfectamente por la página 100, porque es un libro, entiendo que no es una obra, no es lineal, sino que, como te he oído comentar en algunas otras entrevistas, es un libro, digamos, como con girones, hecho a girones, ¿no?, de tu vida. Es cierto eso, es un libro Sin embargo, es cierto eso, que está hecho de atisbos y de pedazos de vida que si tú lo abres antes de dormir y quieres leer una cosita, la puedes leer. Y si no quieres leer una triste, puedes leer una alegre. Y si no quieres leer una muy larga, lees 3 líneas. Eso pasa. Pero creo que sí, creo porque lo he oído, que la gente que lo lee todo seguido, lo que hace es encontrar un sentido para sí misma, o sea, que hace un recorrido junto conmigo y muchas veces ese recorrido lo hace dentro de sí. A lo mejor le estoy dando demasiada importancia, no sé. También en este libro, Ángeles, dices que has saldado una deuda, sobre todo lo que era pues conocer los retazos de la vida de tu padre en su época en la que él estaba en Italia. Sí, más bien dejarme claro que no los conozco y aceptar frente a la literatura que no voy a hablar de ellos si no los conozco. Y decir, bueno, ya luego inventaré quizás un muchacho mexicano que se va a Italia y que a lo mejor le toca la guerra, pero ya será otro muchacho. Ya no lo voy a inventar pensando que soy yo, que es mi papá. Lo voy simplemente a inventar para jugar con eso, para estar contenta. Igual y no va a Italia, sino a España, ¿no? ¿Y qué importancia tiene la música para ti, Ángeles? Sobre todo Mozart. Qué obsesión con Mozart, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo no voy a tener obsesión con Mozart si es una compañía que no se acaba nunca? Y es un músico al que reconoces. No todos los músicos clásicos o los músicos sinfónicos te pueden gustar mucho, pero no necesariamente los oyes en el aire por donde sea y dices, Mozart, ¿no? Y Mozart tiene una voz inconfundible que cuando te encuentras es realmente como encontrarte con un amigo, casi te diría que con un hermano, más bien, yo que más quisiera encontrarme con un hermano. Sin duda te encuentra con una parte de ti mismo y a mí con la mejor parte de mí misma, o sea, me mueve, me conmueve, me acompaña. En tu viaje a Italia, solamente hubo un pequeño capítulo, pongamos, digamos, entre comillas, desagradable, que fue encontrarte con aquellos
magos de las campanitas. Bueno, cuando era yo chica, pero muy chica, lo recuerdo como una cosa que le pasó a alguien más. Ya creo que ya no me pasaría ahorita porque a pesar de la enorme curiosidad que me provoca la gente, la razón por la que yo viajo, vengo a España, converso con ustedes es porque la gente, porque me gusta mucho enterarme de quién es la gente, estar cerca de gente nueva y quererla. Y entonces eso a los 20 años me pasaba mucho más y por eso acabé en la mesa del señor de las campanitas que en 5 minutos me dejó en la ruina. Se parece a la tarjeta de crédito, Lo que pasa que, bueno... La tarjeta de crédito... No, es que tú no has oído. No, es lo que tú no sabes, que la tarjeta de crédito que ahora traigo no quiere responder y tiene dinero en España, pero a los españoles les parece que ¿qué hago yo en España? Si con esa tarjeta lo que hago es gastar en México, de repente aparezco gastando en España, aunque el dinero está en España, se preguntan, no, a lo mejor se la robaron. Entonces, ellos están pensando que a lo mejor quedó debajo de una campanita y no me la dejan usar. Es curioso también, hay una parte del libro que bueno, me ha sorprendido cómo en cierta medida, bueno, se da como por hecho la tranquilidad que a una persona, por ejemplo, en la gran ciudad de México, Distrito Federal, pues a uno lo asalten y vuelva a su casa tranquilamente y dices, mamá, me asaltaron. Y tan tranquilamente se estaba tomando, se fue a merendar contigo un vaso de leche. Sí, y además no creas que me dijo, mamá, me asaltaron, sino nada más dijo, regresé porque me asaltaron. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo de que te asaltaron? Así hazte de cuenta como decir, receté porque el coche como que no quería caminar bien. Así me lo dijo, ¿no? O estaba cerrada la calle. No, es que me asaltaron. Con una tranquilidad, y tenía como 15 años. Es una mujer excepcional, está completamente loca. Se aflige poco y la ciudad no le resulta hostil. A mí sí. Yo con la Ciudad de México puedo cada vez menos, No, me gusta ir al centro y ya. Todo lo demás lo vivo como que, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy metida en este tráfico espantoso? Bueno, ahora, por ejemplo, Madrid lo he notado muy en paz. Es cierto, Ángeles, que me comentas también en alguna de las partes de la obra, dices, yo mañana mismo me iría aquí, rompería con esta ciudad, pero es verdad que al final uno, de cierta manera, se acaba acostumbrando a ella. Mira, lo que sucede con la Ciudad de México es que, a propósito de la gente, lo que sí consigue la Ciudad de México es que veas gente excepcional y siempre distinta. O sea, por México pasan los argentinos, los brasileños, los chilenos, los españoles, los amigos, todos estos que viven fuera van a México, no irían a Puebla, van a México. Y sin duda, los mexicanos, una buena parte de los mexicanos que piensan, que hacen periodismo, que hacen literatura, que hacen música, o viven o pasan siempre por México. Así que siempre te estás encontrando con gente enriquecedora y eso pues es muy difícil porque México sí es una ciudad, no pasa como quizás en España, pero sin duda en Estados Unidos, que hay muchas grandes ciudades. En México hay ciudades grandes, pero la Ciudad de México es una ciudad inmensa. Está llena de mundo y lo mismo está llena de mugre y de seres a los que no se te antoja conocer, pero sin duda está lleno de seres excepcionales. Y entonces, ¿quieres estar ahí? También esta obra va viendo uno la evolución generacional. Y igual que comentabas que, por ejemplo, que hoy en día tus hijos tuvieron pues una libertad tremenda, donde un montón de cosas las aprendieron no precisamente en casa, sino fuera. ¿Tú te arrepientes de no haber tenido, digamos, esa libertad o no te arrepientes? No me arrepiento porque es que sí la tuve. No la tuve a los 13 años, pero sí la tuve a los 23. ¿Y de qué manera? Y entonces sí aprendí ya a los 23 y a los 22. Asumes como a cabalidad de qué tamaño es tu libertad. Y fíjense que yo tuve una infancia muy libre. En realidad la adolescencia fue la que fue consternada y de afligirse porque yo tuve una familia muy respetuosa, como está en el libro, que hay una propensión al elogio y el cobijo de la familia, que luego resultó no ser tan cálido
en el exterior, y por el exterior lo que quiero decir es con la posibilidad de los novios y la sociedad toda. Ahí entendí que mi familia era extraña. Mi familia primera, o sea, mi núcleo familiar, y luego la familia de mis primos y mis abuelos, era un mundo mucho más cálido y acogedor y mucho más tolerante. Entonces, lo que yo hice al irme a México y buscar otro mundo, en cierto sentido, fue volver a las libertades de la infancia. Sí, es verdad, y hay una anécdota curiosa que comentas hablando de, por ejemplo, de cómo tus hijos conocieron el tema de los condones. Dice, esto es algo que en casa no les explicamos. Y hay una definición muy curiosa porque hablas en una historia que ves en un blog, de un poco el paralelismo que era entre abrir el sobre que contiene un preservativo y lo que era abrir en su momento, en tiempos de la infancia, las galletas Oreo. Claro, esa fue mi hija. Tú sabes que mi hija escribió un cuento. Es un cuento muy bonito en que ella tenía que hacer como un atisbo de quiénes eran los personajes de un guión que estaba haciendo para una película, y hizo la descripción de esos dos muchachos que luego van a ser los personajes, y esa descripción la hace cuando hacen el amor estos dos, y entonces ella exactamente cuenta cómo le dice, bueno, ni modo, tenemos que usar un condón, y entonces ella hace ese ruido y dice, y sonó idéntico que sonaban las galletas Oreo cuando yo era chica, ¿no? Al abrirlo. También en el libro, y ya para ir terminando, Ángeles, haces varios guiños al periodismo. Bueno, al fin y al cabo, tú eres licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de México, si no me equivoco. Y bueno, hablas de tu padre que fue, escribió en una revista, digamos, especializada en temas de motor durante varios años. Lo hacía de manera, digamos, por hobby, sin recibir tal. Y tú también estuviste escribiendo en una revista llamada Ovaciones, donde incluso... en una revista que se llama Nexos, que es una revista... es la revista intelectualmente más seria que hay en México. Es una revista que se está preguntando por el país, por qué hacer con él, por qué nos pasa todo el tiempo, cada mes. Y ahí yo escribo una columna, muchas de las cosas que están en este libro, yo me atrevo a ponerlas en esa revista, que se supone que es una revista para comentar el mundo de lo público. Y yo tengo este espacio que se llama Puerto Libre, en el que fundamentalmente pasa la duda y las certidumbres de lo privado. También sé que colaboras o tienes un blog en el periódico El País. Tú que has podido ir viendo un poco la evolución de la profesión ahora mismo, ¿cómo ves el mundo del periodismo en general? Y me imagino que al colaborar con un medio español, ¿qué te parece la situación que ahora mismo se vive en España con esta precariedad y con despidos prácticamente, pues, como quien dice, todos los días? Sin duda, es algo triste de mirar, y viniendo a España es algo triste de sentir, porque yo lo veo más en el espíritu de la gente. Creo que hay mucha gente muy triste con lo que está pasando. Y por supuesto que yo no soy un predicador, ni lo pretendo, pero lo que sí puedo hacer, si viene al caso y lo aceptan, es decirles que México en 1995 pasó por una crisis así, una crisis de desamparo, de la que crees que no vas a salir, una crisis en la que ves a tus amigos perder el trabajo, en la que tú pierdes tu propio dinero, tus ahorros, en la que si tú te compraste un piso de pronto lo puedes perder, y en la que ves a tus amigos perderlo, y eso parece irrevocable y parece que no se va a acabar nunca, y de repente sí hay luz al final del túnel, incluso en un país como México, que es un país con diferencias de clase abismales. La gente que menos tiene es la más hábil después para recuperarse de lo que dejó de tener. Pero en general, yo siento que ahora mi país, a pesar de la violencia que está sin duda en el aire y sin duda en la prensa, a pesar de que yo vivo en la Ciudad de México, que se supone que debía ser la más violenta porque es la más grande, pues no es la más violenta. Es una ciudad... Yo vivo en un ambiente, no me ha tocado qué tipo de madera debo tocar. No, ese era vidrio, santo cielo, aquí atrás. Pero no vivo en una ciudad violenta. Y no padezco la violencia como si la padecen las ciudades del norte o como la padece Michoacán. Gente que vive oyendo disparos. Eso, sin embargo, yo no noto que en México haya una desesperanza como la que ahora veo en España.
creo también que en muchos sentidos es que ustedes no es que no hayan conseguido algo, sino que han perdido algo. Esta tranquilidad con la que vivían y esta certidumbre que tenían de que eran riquísimos, de pronto no la tienen. A mí me gustaría decirles que viniendo de México, siendo una extranjera que al mismo tiempo ama tanto España y que ha estado cerca toda su vida de España, lo que yo veo es que son un país muy rico y que hay muchas cosas que tienen que ya están. La calle, las banquetas, los edificios, la condición civilizada de muchos de sus habitantes, su vocación por lo plural, su capacidad para dividir la basura. Esto ya está. Esta es una riqueza que ya consiguieron. Entonces, eso ya no lo van a perder. Van a perder los empleos, los van a recuperar. Yo no lo veo imposible, aunque parezca que están en el fondo de un pozo. Hay luz al final del túnel y hay luz arriba del pozo y de ahí van a salir. Eso estoy segura. Ya por último, aunque yo me imagino que echas mucho de menos y añoras, esa Lettera 22 que además te sustrajeron y que tus primeras novelas, pues las primeras obras las escribiste en máquina de escribir. Hoy en día me imagino que se te hará imposible, ¿no? Hoy es imposible prácticamente prescindir de las nuevas tecnologías, de los ordenadores, de las tabletas. O incluso, por ejemplo, estar presente en redes sociales, aunque creo que en redes sociales tú no estás muy presente. Bueno, en el blog sí. Pero en el Twitter me da flojera, la verdad, porque soy demasiado conversadora. ¿Tienes Twitter? Y si tuviera, no tengo, pero no sé si alguien me lo sacó. Sí. Twitter y Facebook, si te metes ahí me encuentras, pero no hay nada. No he puesto nada ni he subido. Alguien puso un Twitter y ya se supone que es mi Twitter, pero no es cierto. Lo que pasa es que yo creo que si yo tuviera Twitter no haría otra cosa que estar en el Twitter, y eso sí me da bastante miedo, porque soy, como notan, muy platicadora. Pues Ángeles, de verdad que ha sido un placer poder platicar contigo estos minutos y pues recomendar a nuestros lectores pues que compren y se deleiten pues con esto, con la emoción de las cosas, que además el título está muy bien traído porque en cada página hay una verdadera emoción. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a su sitio en internet, gracias a la vida misma que permitió que nos encontráramos. Pues de verdad que un placer, Ángeles. Gracias.